Muy buenos y fríos días. Madre mía, cómo se ha levantado el tiempo. Hoy os traigo un resumen de varias cositas que ha pasado la semana pasada. Y me voy a centrar en dos, porque hay muchas, pero bueno, algunas no son ni de mi incumbencia. Y otras me llaman mucho la atención por la hipocresía que hay detrás. Y bueno, pues voy a comentárosla. Van a ser dos, ¿vale? Como he dicho, por un lado, el trato en los medios de comunicación a los creadores de contenido, y por otro, la manifestación irrisoria que ha habido por la sanidad pública en Madrid. Voy a comenzar con el trato a los creadores de contenido, porque es algo que obviamente me afecta, aunque no tengo los números que tienen otros influencers. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, han invitado a Roma Gallardo a un programa, Salir en Directo, en el que ha estado hablando del impuesto a los ricos que quieren poner. Bueno, lo de los ricos entre comillas, porque es para patrimonios superiores a 5 millones de euros. Y me ha hecho muchísima gracia porque, claro, Roma les ha demostrado que es un impuesto anticonstitucional. Es decir, discrimina por tu poder adquisitivo, por lo que hayas trabajado o por lo que hayas podido generar, y se te pone exclusivamente a ti. Bueno, los periodistas, en su afán por llevar la conversación a lo que quieren, le trataban de evasor de impuestos, que esto es un delito. Tú no puedes evadir impuestos, lo que sí puedes es eludir impuestos, que entre evadir y eludir hay una diferencia muy importante, y la principal es que uno es legal y la otra no. Si tú tienes oportunidad de pagar, en vez de un 5, 10, 15, 40% de impuestos, reducirlo a lo mínimo posible dentro de la legalidad, ¿vale? Eso es eludir. Si tú lo que haces es pagar cero impuestos, lo que estás haciendo es evadir, y eso es ilegal. Lo gracioso de todo esto es que después, en el programa del Gran Wyoming, como seguramente ya habréis estado viendo vídeos, vienen a tratarnos de que, claro, hay una fuente que ellos no pueden controlar, porque al fin y al cabo tenemos los mismos estudios, y son los canales de redes sociales: YouTube, Instagram, Vimeo, TikTok. Cualquiera de estas plataformas pueden hacer que tú hagas un vídeo dando tu opinión fundamentada, o bien con datos que incluso son públicos. Y esto venía enfocado por el tema del feminismo. El tema del feminismo se ha demostrado que de los 36 casos que hablan este año, ninguno ha sido por el hecho de ser mujer. Y hay una diferencia, y os lo voy a resumir con un símil médico, que no es lo mismo morir con COVID que morir de COVID. Porque no es lo mismo que hayas dado positivo en un test y hayas muerto en un accidente de tráfico. Ahí seguramente y antes te metían en las estadísticas para recibir subvenciones, y no es lo mismo. Aquí ocurre lo mismo. Está por aquí paseando. Tú eres una mujer y a ti te mata, te asesina tu marido. Y hablo de marido porque esta ley no contempla otras uniones civiles. Y entonces en la estadística dice que es que a ti te han asesinado por ser mujer. Y esto es lo que defiende Wyoming y su séquito. Pero la realidad es bien distinta. La realidad es que la han asesinado por celos, la han asesinado por las leyes que hay, porque te llegan a suprimir como persona, y hay mucha gente a las que se le va la cabeza. Pero lo mejor de todo es cómo tratan otros temas similares cuando quien es la asesina es la madre o es la mujer de el asesinado, tanto niño como adulto varón. Y es lo que ha ocurrido en Asturias.
el caso conocido de la madre que asesina a su hija por celos o por envidia o para hacer daño al marido. En este caso sí que dejan claro que el asesinato no ha sido porque él sea varón. No, ahí no. No hay violencia machista, no hay violencia feminista, que sería la contrapartida de la violencia machista. Ahí no. Ahí, como no hay subvenciones y no hay chiringuitos, eso no cuenta. ¿Os acordáis del caso del niño que se llamaba el Pescadito? Era un niño al que le asesinó su madrastra. ¿Os acordáis que todo el mundo culpaba al principio al padre, tal y cual? Bueno, hasta que se demostró que fue la madrastra quien le asesinó. Que además, creo recordar que ya tenía alguna otra denuncia por algo similar. Y aquí además se juntaron dos cosas. Una, que era mujer. Y dos, que no era española. Entonces, bueno, ya teníamos aquí el sumum para la progresía de qué hacer o qué pensar. Porque claro, a ver qué hacemos ahora. No sea que nos tachen de racistas, no sea que nos tachen de misóginos, etcétera, etcétera. Pero sigue más allá. Este tipo de entrevistas hablaban de que quienes defendemos que este tipo de violencia no existe, o los que defendemos que todo esto es un paripé para llevarse pasta, dicen que somos misóginos. Hay una diferencia muy importante entre odiar a las mujeres y pensar que lo que tiene montado toda esta gente es un chiringuito. Estoy casado, tengo madre, tengo hermana, primas. Yo no soy misógino. A mí me caen bien las mujeres, me gustan las mujeres. No tengo ningún problema con las mujeres. En casa compartimos tareas. Bueno, no hay nada de malo. De ahí a que yo me trague el cuento del feminismo o me trague el cuento de que quien asesina lo hace por el hecho de el sexo al que ha asesinado, hay mucha diferencia. Se asesina por miles de motivos, pero no existe ni un caso demostrado en juicio por el que se haya asesinado por ser mujer. No existe, porque no se asesina por ser mujer. Porque un hombre no asesina a su mujer por ser mujer. Asesina por celos, porque la ha pillado con otro, porque la ha engañado. Mil motivos. Y del mismo modo al revés. Una mujer asesina a su marido por mil cosas. En estos casos muchas veces dicen, no, que es defensa propia. En el caso de el de Asturias tenía 25 denuncias. No eran 25. En ninguna se demostró que era maltratador. Entonces, este tipo de noticias, los medios de este calibre lo han ocultado. No han hablado de ello ni lo han condenado abiertamente. No hablan de que se debe condenar la violencia, y ya está. De que se debe condenar todo tipo de actos contra los cónyuges. Mucho más contra los niños, que son seres todavía más indefensos que en el caso de los adultos. Todo esto se puede extrapolar a todo lo demás. Lo podéis extrapolar a inmigración, lo podéis extrapolar a lo que os dé la gana. Porque al final son los mismos, es el mismo caso, es el mismo problema. Dicho esto, me hace gracia que toda esta serie de periodistas no se hayan leído ni tan siquiera la Constitución, no conozcan cómo son las leyes, o peor aún, si conociéndolo son capaces de mentir, ¿qué no harán con otros temas que son mucho más importantes y hay datos mucho más relevantes? Y justo aquí es cuando voy a empezar a hablar de la supuesta manifestación multitudinaria, una cantidad de gente, estaba todo abarrotado, que ha habido en la manifestación de o por la sanidad pública en Madrid. Hacía mucho que no había una de estas, ¿verdad? Justo, bueno, coincidió con lo que coincide. ¿Qué ocurre? Que aquí se estaba pidiendo la dimisión de Ayuso por la gestión de la sanidad madrileña. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay muchos problemas. El primero es que la gente, o mucha gente que ha ido a manifestarse, porque conozco casos que no, que son de Madrid, lo que pasa es que, oye,
la gente da para lo que da, es que han fletado autobuses de otras partes de España, que lo vais a ver por aquí en un cartelito, pagándoles bocadillos, dándoles dinerito, tal, y claro, yo así también voy a hacer turismo a un sitio, que quiero una manifestación, pues vamos a la manifestación, total, me invitan ahí a pasar el día. Entonces, claro, viene, como es este caso, gente de Murcia, a quejarse de la sanidad madrileña cuando no la usan, cuando no la conocen y cuando no viven aquí. Eso lo primero. Y a la vez que lo extrapolamos a Murcia, podéis extrapolarlo al resto de comunidades donde hayan organizado autobuses, hayan fletado autobuses para venir a este tipo de concentraciones. Las cifras dispares, como siempre, todas las manifestaciones ocurre lo mismo, esto no es nada nuevo. Unos dicen que 200.000 personas, otros dicen que 600, bueno, cualquiera de los dos casos son manifestaciones ínfimas, sobre todo teniendo en cuenta que han venido de toda España, es decir, que de 47 millones de personas, aún a gastos pagados, ¿qué ha ido de porcentaje? Pues eso. Y ahora ponerse en el peor de los casos, todos fueran de Madrid, que ya sabéis que no son todos de Madrid los que han venido a la manifestación. De casi 7 millones que somos en la Comunidad de Madrid, 200.000, 600.000, medio millón para redondear, son los que han ido a la manifestación. Entonces, bueno, están los medios, que es aplastante esta manifestación, un churro, pero bueno. Dicho esto, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que me hace gracia? Que la mayor parte de gente no es de Madrid, no conocen la sanidad madrileña y no saben lo que hay aquí. Entonces, basándose en la sanidad que tienen ellos, han venido a protestar aquí, pero lo que tendrían que hacer es protestar en sus comunidades para que tuvieran la sanidad que tenemos en Madrid. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sí conozco la sanidad de Madrid, tengo casi 36 años, he vivido en Madrid prácticamente 34, ha habido un par de años que he vivido fuera, estuve un año viviendo, no, menos de un año viviendo, bueno, algo más, pero bueno, estuve viviendo en Madrid capital, con lo cual ese no cuenta. Estuve viviendo en Segovia y estuve viviendo en Toledo, en un pueblecito que se llama Borox, durante unos meses. Y en Segovia prácticamente un año, que es donde abrí una tienda de informática. Y sé muy bien lo que son los impuestos, si esa es vuestra siguiente pregunta. Y para los periodistas que vean el vídeo, no soy abogado laboralista, no soy economista, pero sí he montado negocios y monto negocios y sé lo que es y lo que hay detrás. Sé cómo se dirigen, también sé cómo se cierran y desde luego sé quiénes son los que más trincan pasta por el medio. Dicho esto y dejando eso claro, cabe señalar que aquí en Madrid es donde yo he vivido más tiempo, con lo cual la sanidad es la que más he utilizado. Y os voy a hablar de la sanidad de Madrid y luego además os voy a poner ejemplos más actuales, porque hace bastante que no piso un hospital ni un médico. Y mirad, cuando he usado la sanidad, voy a hablaros primero de las urgencias, que parece que es lo que está de moda, porque todo esto viene porque los médicos no quieren currar, por lo menos los 4 a los que se han manifestado. Porque resulta que Ayuso lo que quiere hacer, o lo que ha hecho, es abrir nuevamente, es decir, los ha vuelto a abrir, servicios 24 horas que se habían cerrado por el tema de bueno, lo que pasó en el 2020, cuando nos encerraron ilegalmente en casa, pues eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Que al recuperar estos servicios, que ojo, son servicios muy buenos para los madrileños en general, algunos se levantan y no, es que nos vas a hacer currar, macho. Uy, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para eso se te paga, para trabajar. Que yo no sé si os acordáis de los médicos que hacían TikToks, de los médicos que estaban en los centros de salud y no cogían ni el teléfono, decían que no fueras, luego ibas ahí, estaba vacío, no daban un palo al agua, porque eso es lo que se ha estado haciendo durante ciertos añitos, hasta que ya se ha recuperado un poquito la normalidad y ya se vuelve a pisar los centros médicos y puedes volver allí por una urgencia y se te atiende, bueno, todo ese tipo de cosas que hasta hace bien poco no teníamos. Cuando yo he necesitado, por ejemplo, yo padezco disfagia, que hice un libro de cocina
de disfagia, porque hay mucha gente que lo padece aquí en España, el resto del mundo supongo que también. He tenido varios problemas de, bueno, pues que a veces la comida no pasa, se queda ahí atascada y hay que ir a urgencias. Bueno, pues voy a urgencias. La última vez es verdad que no me molestaba y esperé un día. Pero al día siguiente fui a dormir tranquilamente y al día siguiente ya fui al hospital. Por la mañana a las 8 y pico estaba llena el hospital. Bueno, pues para mí fue un orgullo, primero, poder ir a un hospital nuevo y segundo, salir en 2 horas. E incluso salir más tarde porque la médica no estaba de guardia, ¿no? Está en su casa, la tenían que llamar, está disponible, pero tiene que venir, etcétera, etcétera. Si hubiera estado allí, hubiera sido muchísimo menos tiempo. A mí esto me parece un servicio muy bueno. Que tú estés en urgencias y en 2 horas salgas, es brutal. O sea, esto hacía muchas décadas que no era así. Yo me acuerdo hace 20 años que tú ibas a unas urgencias, te podías tirar igual ahí, pues eso, 4 o 5 horas tranquilamente. Como de hecho así me pasó cuando estuve en el hospital de Fuenlabrada por una gastroenteritis. Me tiré 3 horas y pico también en urgencias. ¿Es tiempo? Sí, pero podría ser peor. También mejor, pero es que ahí en Fuenlabrada había muchísima gente. Entonces, para la cantidad de gente que había, la proporción estaba bastante aceptable. Otra de las cosas que me hice fue una prueba, precisamente por el tema de la disfagia, y esto fue en el 12 de octubre. Y cuando me hice esa prueba, obviamente para hacerte pruebas tienes que pasar una serie de procesos. Uno de ellos es ir al médico de cabecera, te mire, tal cual. Bueno, estuve primero un tiempo con un tratamiento de corticoide, es horrible ese tratamiento, y después de ese tratamiento ya es cuando se decidieron hacerme la prueba, a ver si, bueno, en realidad era una prueba operación, si, ya que me tenían que anestesiar, si podían realizar lo que es el ensanchamiento del esófago, lo harían directamente, y si no, pues simplemente me hacían una endoscopia y me mirarían a ver cómo tengo todo el tracto del esófago. Este proceso fue como de 2 meses. Una vez había acabado el tratamiento de corticoide, claro, el corticoide estuve 2 meses y pico con él, pues fue muy largo, pero bueno, era un tratamiento. Pero lo que fue la operación o la prueba, desde que me dicen que tengo que hacerme la prueba hasta que me hacen la prueba, que además es con ingreso de una noche, fueron 2 meses, algo menos de 2 meses, y de hecho ahí, creo que era época Esperanza Aguirre, me parece, es cuando se comprometió a bajar los plazos menos de, no sé si eran 3 meses o algo así. Y de hecho yo podría haberme operado antes, haber hecho antes la prueba, eligiendo otro hospital, porque me llamaron, me acuerdo que me llamaron y me dijeron, oye mira, te podemos hacer la prueba en una semana, pero tiene que ser en este hospital. Hombre, no me voy a ir a la otra punta de Madrid teniendo hospitales en la zona sur. ¿Qué quieres que te diga? Digo, prefiero esperar, digo, no me corre prisa. Y esperé, ya está. Lo hice aquí en la zona sur, sin ningún problema. Me hubieran quitado mucho tiempo de espera, con lo cual muchas veces el tiempo de espera depende de la urgencia que tengas. Si tienes muchas ganas de hacerte una prueba, tardas más o tardas menos. Luego hay otras veces que conozco casos de pruebas en las que se ha demorado mogollón. Se ha dado para hacerse una radiografía, le han dado 2 meses. Bueno, a mí me duele esta hora, igual dentro de 2 meses no tengo, pero bueno, para eso están las urgencias y para eso tienes que ir por urgencias. Pero bueno, dicho esto, tuve otra prueba, porque hubo un momento en el que estuve en el médico, en el endocrino, que me intentaba poner dietas y claro, me decía que es que no veía que funcionasen. De hecho, cuando me puso la dieta, tuve peores resultados que cuando no tuve la dieta, algo misterioso. Y le dije, mira, digo, es que la dieta que me has puesto, digo, la mitad de las cosas no las puedo comer. Digo, porque tengo un problema, es que tengo alergia a la profilina. Y muchos de los alimentos que me has puesto, como el pollo, como el pavo, como el plátano, como las legumbres que has puesto por aquí, digo, todo esto, digo, me da alergia, no lo puedo comer. Se queda así, dice, no, tú es que no lo quieres comer. Digo, no, es que me da alergia, no lo puedo comer. No me lo creo. Pues no te lo creas, yo qué quieres que te diga, llevo así toda mi vida, no vas a cambiarlo ahora.
Pues mira, para creerte te tengo que hacer pruebas de alergia. Vale, pues hazme pruebas de alergia. Yo, pues ya te aviso que no voy a estar con todo el proceso, las pruebas de alergia, porque yo ya sé lo que tengo, sé que no tiene solución y no voy a estar. Digo, no va a ser el caso. Bueno, mira, voy a buscarte a ver cuándo te puedo dar cita para estas pruebas. Pruebas de alergia del médico de cabecera al hospital, que es donde me hacían estas pruebas, pasó una semana. Yo creo que no siquiera sé si llegó a la semana. Fue un proceso muy rápido. Me hice ese mismo día las pruebas, estuve como una hora o así, porque tardó en darme reacción como 3 minutos, pero bueno, me hicieron varias y demás, todo el brazo ahí lleno de pruebas, lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. Y bueno, el proceso yo lo dejé ahí, yo pasé, porque me decían ya los médicos, no, hay que hacerte pruebas de ingesta. Y dije, mira, yo es que lo paso mal cuando me da alergia esto. A mí se me inflama el esófago y no puedo tragar ni saliva. No me voy a hacer esta mierda de prueba aquí. Digo, si yo ya sé lo que tengo, si esto es para la médica, es una pesada. Bueno, pues yo el proceso lo dejé ahí. El mío acabó y no volví y ya está. Otro día, también en el médico, fui por... No me acuerdo qué es lo que me pasaba, pero sé que me hicieron una radiografía, algo de la muñeca, y fue rápido. En menos de 2 horas estaba fuera también. Y de pequeñín recuerdo que me partí la muñeca también haciendo el cabra en un circuito motocross que había por aquí. Yo me metí con la bici, no se me ocurre otra cosa, con un amigo además, hace muchos años, y lo mismo. Me llevaron al hospital, yo con la muñeca así doblada, ahora además a la izquierda, y me atendieron rápido, o sea, fue bastante rápido. Doloroso porque me tuvieron que colocar el hueso, se había salido, pero recuerdo que fue rápido. Y luego es cierto que tuve con esa misma escayola, me la habían colocado mal porque la habían dejado demasiado apretada y cuando se seca aprieta un poco más, entonces me estaba hinchando la mano, pero nada, fui a urgencias, me la quitaron, me hicieron otra, un poquito más holgadita y luego ya bastante bien con ella. Estuve bastante, porque además recuerdo que era cercano al verano y esto para mí es la sanidad. Y os voy a contar más casos. Hace poco, jugando a los bolos con un amigo, se fastidió el gemelo, se le subió, se le partió el tendón. Fuimos a La Paz, porque era el que pillaba cerca, ahí. Yo le dejé, le metí con la silla de ruedas porque no podía andar el hombre. Llegamos a la zona de triaje, le preguntan tal y cual y digo, bueno, pues voy a ir a aparcar el coche, digo, pues lo dejo aquí en la puerta de urgencias, me lo voy a ir a llevar, digo, mientras estás aquí esperando y tal, vale. Salí del hospital de urgencias, lo aparqué a 300 metros, 200 y pico no llegaba, en una zona de ambulancias que solo funcionaba los de lunes a viernes, el fin de semana no funcionaba, con lo cual podíamos aparcar ahí. Bajo del coche, llego y no le veo. A la sala de espera, digo, oye, yo lo había aparcado aquí, digo, no le veo. Total, que le llamo y según le llamo, veo que viene ya por aquí. Me dice, ala, que ya está. Digo, ¿cómo que ya está? No, que ya hemos acabado, que tengo esto tal cual. Y nada, que el jueves vuelvo otra vez al médico de cabecera y ya está. Vale. Tardé yo más en aparcar que él en salir de urgencias. A mí eso no me parece un mal servicio médico. Hombre, se lo podrían haber currado mal, le podrían haber vendado bien, tal, pues sí. Pero lo que es atenderte rápido, diagnosticar lo que tienes y que te manden para casa, o incluso con recetas y tal, pues a mí me parece muy bien. No es un proceso raro. Luego hay otra cosa que tenemos en Madrid, que no estoy muy seguro que en otras comunidades lo tengan, y es la libre elección de profesionales. Si a mí este médico me cae mal o no me gusta cómo me atiende, puedo elegir otro dentro de la comunidad. Si este de aquí sé que es un virtuoso en lo suyo y a mí me han dado este otro, prefiero el virtuoso. Puedo elegir a cuál ir. Eso es una sanidad de calidad y la libre elección creo que fue cosa de Aguirre. No hay mucho caso porque no me acuerdo, pero sé que fue del PP y fue muy criticado. Pero es una cosa que a mí me parece maravillosa.
¿Qué más cosas? Bueno, hace poco mi mujer se pone mala y bueno, ella decide ir al hospital, al centro de salud, ni siquiera fue al hospital, porque bueno, llamamos y no había forma de que nos cogieran el teléfono. Nos personamos allí, contamos el caso, nos dice, mira, pues la médica ahora, súbete tal, dice, y espera, dice que ahora te llamamos. Estuvimos como media hora y la llamaron. Diagnosticaron lo que tenía, tal y cual, farmacia y para casa. Ya está. Media hora, 40 minutos estábamos fuera, tras haber estado en un centro médico sin cita previa y habiendo ido rápido. A mí eso me parece una sanidad de calidad. ¿Tienes que esperar? Obviamente. Salvo que te estés desangrando, pues esperas. No te queda más remedio porque hay gente que iba con cita previa y está antes que tú. Bueno, pues te han metido, te han hecho el hueco donde han podido o han querido. Es normal, es normal. A mí eso no me parece una sanidad mala. ¿Qué más datos queréis? Pues mirad. Según estadística, la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad que más invierte en sanidad. Creo que por delante está Cataluña y está Andalucía. Y Andalucía es lógico por la cantidad de gente que hay. Si analizáis educación, por ejemplo, Madrid es la cuarta. Hay otras comunidades gobernadas por el PSOE que no gastan tanto en sanidad ni en educación. Y eso es donde realmente tendrían que hacer manifestaciones. Pero todavía tenemos más, si queréis. Vamos a hablar del famoso Zendal. Ese hospital tan criticado e incluso boicoteado por la gente que trabajaba allí. Obviamente no por todos, pero sí por muchos, como así se pudo ver en varias noticias. Y es que parece que la política de Ayuso en plena pandemia molestó, porque a la gente en Madrid nos dejaba trabajar. A la gente en Madrid no le hundía los negocios. Ya no hablo solo de los bares, hablo de todos los negocios. Aparte que se demostró que el estado de alarma era ilegal en todas sus formas. Parece que molestó que se invirtiera dinero público en construir un hospital. Que por un lado dicen que hay que invertir dinero en sanidad, hacen un hospital y se quejan. Muy coherente, muy sensato, ¿verdad? Sin embargo, otros hacen aeropuertos que no pisa nadie y no pasa nada. Pero hay más. La mala es Ayuso, por hacer un hospital, por gastar dinero en sanidad y en los madrileños. Pero luego llega Sánchez, te pone un impuesto por generación eléctrica. Es decir, que porque enciendas la luz, pagas un impuesto, que ni siquiera va para sanidad. Por si vais a saltarme ahora con que hay que pagar impuestos para sanidad. Y está contento. No hay manifestaciones, Almodóvar no está en la manifestación encabezándola, que ahora hablaré de este y otros personajes. No pasa nada. Sánchez dilapida 600 millones de euros. Es el presupuesto de alguna comunidad. En el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para que se haga viajecitos a Estados Unidos con sus amiguis y no pasa nada. Nadie protesta, nadie dice nada. Muy interesante, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar, si queréis, de algunos de los famosos que han secundado esta manifestación, como Pedro Almodóvar. Hombre, no podía faltar. Pedro Almodóvar, que pide que se mejore la sanidad pública mientras él va a la clínica Ruber. Pero tenemos más. Luego está Luis Tosar, por ejemplo, con este vídeo, que os voy a dejar ahora mismo porque lo veáis aquí arriba. Mi nombre es Luis Tosar y apoyo a todas las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid en su convocatoria de movilización para el día 13 de noviembre en defensa de una sanidad pública.
El día 13 de noviembre, domingo, aquí en Madrid, todos en la calle por una sanidad pública, universal y de calidad. Gracias. Hablando también de sanidad pública, cuando tiene un hijo, se va con su mujer a parir a la Ruber, también, porque les encanta la sanidad pública, porque son defensores de la sanidad pública, pero no la usan. Muy coherente. Y os preguntaréis, ¿tú defiendes la sanidad pública? Ni la defiendo, ni no la defiendo. A mí me parece que la sanidad pública, si tuviera una buena gestión, lo podéis extrapolar a todo lo público. Educación, lo podéis extrapolar a la política, etcétera, etcétera. Si tiene buena gestión y cada euro que se gasta es necesario, os digo que sí, que me parece bien gastado. Ahora bien, si cada euro que se gasta está mal gastado, no me parece en absoluto bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay un problema de base en este sistema, y es que el español de a pie no puede elegir. Y fijaos qué curioso, que son los funcionarios los que sí pueden elegir su sistema de salud. Pueden elegir Muface, pueden elegir la seguridad social. Y resulta interesante que el funcionario, que es justo quien depende del Estado, elija sanidad privada antes que pública, mientras recibe un sueldo público. Sin embargo, yo como autónomo, o yo como empleado, por cuenta ajena, asalariado, no puedo elegir. A mí no me dan opción de cotizar para la seguridad social o cotizar en alguna mutualidad, por ejemplo, en la que me dé la gana. Claro, cuando ves estas diferencias, significa que no todos los españoles estamos igual tratados. Y que sean justo los funcionarios los que se quejan de la sanidad pública cuando muchos de ellos no la eligen, pues también dice mucho de la gestión. Hace muchos años que se estaba protestando de la privatización de la sanidad. Y ojo, no se privatiza la sanidad, sino que se privatiza su gestión, que hay mucha diferencia. Es decir, al ciudadano no le va a costar más. Y digo no le va a costar más porque ya lo pagamos con impuestos. No le va a costar más asistir a un médico, sino que el dinero que se utilice en ese hospital o en ese médico va a estar gestionado por una persona que va a saber de números, para que no sean una ruina, para que no sea solo gastar, gastar y gastar, para que amortices el tiempo, para que los médicos curren. Y es lo que les está pasando con la apertura de 24 horas de estos centros de atención primaria. Claro, han visto que tienen que currar. No, es que vamos a trabajar. Lleváis 2 años en los que tendréis que haber mantenido este tipo de sistema y se cerraron por el tema del COVID. Esa excusa ha sido maravillosa para todo, os ha valido para todo. Se ha recortado gasto, ahora teletrabaja todo el mundo. Sabéis qué son las conferencias, habéis hecho clases online donde os mandaban más trabajos porque eran online y os ahorrabais el transporte. Te atendían por teléfono en el médico. Como se dice en el gremio canino, tienes que tocar pelo para saber qué te pasa. Y aún así, a veces menudos diagnósticos. Al final, está claro que el dinero bien gestionado cunde mucho más que el mal gestionado. Y hay más, en la Comunidad de Madrid hace años se pagaba en los combustibles el céntimo sanitario, que se llamaba. No sé si al final se declaró algo de ilegal, pero bueno, se cobraba ese céntimo en los combustibles para la sanidad. Mientras, por ejemplo, Castilla-La Mancha no lo pagaba y muchas veces los castellano-manchegos eran derivados a la sanidad madrileña. Y de hecho hoy en día siguen siendo así, porque por ejemplo Guadalajara, que yo la quiero mucho a Guadalajara y toda su gente, pero a nivel administrativo es un desastre por los políticos que hay detrás, en el cual cuando necesitan algún tipo de especialidad, como no tienen en el hospital allí, les derivan a Madrid. Esos mismos que hace varios años, un par de ellos exactamente, nos decían que los madrileños nos quedáramos en Madrid, no sea que les pegáramos el COVID a todos. Eso sí, el hospital sí lo uso porque, oye, es que
El hospital de Madrid es otra cosa. Pero los madrileños no, que no vengan aquí. No queremos madrileños. Y en la playa tampoco. No queremos madrileños. Hasta que veis que los chiringuitos bajan. Dejáis de ganar dinero. Entonces ella sí, ya queremos a los madrileños que en vacaciones se vengan para la playa. Ahora sí. Y así somos los de Madrid. Nuestra chulería llega hasta este punto. Los madrileños somos como somos. Para mí tenemos la mejor sanidad de toda España y, ojo, el mejor agua de toda España. Nuestro canal de Isabel II, que ya que estoy, le hago publicidad para que sepáis lo que tenemos en Madrid y que quienes venís a manifestaros desde fuera sin tener ni pajodera idea de lo que es Madrid, os vengáis un día y conozcáis Madrid de verdad, sin politizarlo, si puede ser. No lo politicéis, no veáis a Ayuso en Madrid, ved a los madrileños en Madrid, a los negocios que hay en Madrid, a la gente que igual que vosotros, bueno, igual no todos porque habrá mucho nini y mucho mantenido subvencionado, pero igual que la mayoría de gente de fuera de Madrid, que lo único que hace es ganarse la vida, trabajando y dando servicio al resto de personas que vienen aquí. Así que antes de criticar un sitio, conocedlo. Si dices que la sanidad de Madrid es muy mala, vente y la conoces. Si dices que es que aquí, qué mal está Madrid, vente y me lo cuentas. Yo he visitado muchas partes de España, he vivido en muchas partes de España y sé cómo es la sanidad de otras partes de España y sé cómo es la vida fuera de Madrid, porque lo he vivido y puedo contar mi experiencia. Cada uno tenemos la nuestra y yo tengo la mía propia. Dicho esto, también, para terminar, a raíz un poquito de lo que dije antes, la gente de Madrid hemos sido rechazados en muchas zonas de España por nuestras políticas, porque aquí se permitía trabajar, y hemos sido rechazados por ir a hacer turismo en nuestro propio país, que es el mismo que el vuestro. Así que, cuidadito con hablar de Madrid, porque para hablar de Madrid, primero hay que conocerlo. Y como está el dicho, a chulos nosotros, de Madrid al cielo.